que se han encontrado del Vela. Luego también a una precisa Badia. Ya, entonces, y acá donde les aparece sin es porque es sinónimo de Plicaria badia, es decir, antes se nombraba como Plicaria badia. Si observan ustedes ahí en la fotografía, pues tenemos aquí una reacción positiva al Lugol del poro de liberación de las esporas, que se ha tornado, se ha coloreado de azul. Luego tenemos al género Plicaria, y acá es donde en esta fotografía de las ascas, observar ustedes que se da un proceso de formación primero de 4 esporas y después de las otras 4 esporas. Estas que ya vemos aquí más oscuras y con muchas más ornamentaciones en forma de espina ya están muy maduras, y estas 4 que se ven un tanto transparentes pues son las que se formaron de último. En el caso de ahí se logra evidenciar bien que se dan 2 procesos de maduración diferentes. Otra de las especies es Scutellinia scutelata. Lo que identifica mucho a la especie son como estos pelos que se llaman setas. Al laboratorio esas setas tienen esta forma puntiaguda como una espina. Luego la especie Cordyceps melolontae, que es un macrohongo entomopatógeno, ya lo habíamos visto anteriormente, que crece únicamente sobre las larvas de ciertos escarabajos. También tenemos el Geastrum saccatum, que también ya lo habíamos observado, que son las famosas estrellas de tierra. Y aquí lo que tenemos en cuenta a la hora de clasificar una especie de esta es contar el número de estos brazos o de estas extensiones que se llaman lacinias, y entonces entre las diferentes especies del género el número de lacinias siempre va a variar, en ese caso que tiene 7 lacinias. Los Agaricus campestris, en algunos casos, algunos Agaricus son comestibles, pero no todos. Hay algunos que son o tienen cierto tipo de toxicidad. Luego la Amanita equinocéfala, que presenta estas proyecciones de hifas en forma de pirámide y un compuesto farinoso del cuerpo fructífero. Y si observan acá, hay una enorme cortina que al final va a formar el anillo. Ya en este caso formaría el anillo de esa amanita. Luego tenemos también el reporte de la amanita virosa. Y en el caso de amanita virosa, pues es uno de los hongos más venenosos que se ha reportado actualmente a nivel mundial, que es uno de los que tienen un muy potente. Esta amanita, a la cual pues aún no le hemos llegado a la especie de amanita que podría ser, es otro ejemplo. La Volvariella volvacea, que también es otro género, otra especie reportada para el Psilocybe cubensis. Este es muy común encontrarlo creciendo sobre estiércol de ganado vacuno. Es su sustrato por excelencia. El Polytelus ananás que observamos ahí, que su característica principal son estas esporas con estrellas longitudinales que al verlas al microscopio parecen almendras o semillas de almendra. Las ramarias, en el caso de las ramarias, pues la mayoría de las que hemos encontrado no hemos logrado dilucidar las especies a las cuales pertenecen. En el caso de los lactarios, y la característica principal de ellos para lograr identificarlo, porque se parecen mucho al género Rúsula,
es que cuando usted encuentra a un hongo de este género y le hace una pequeña herida, observará que empieza a exudar látex, un látex blanquecino generalmente, y entonces si exuda látex es, si no exuda látex es una rúsula, porque ambos, morfológicamente, ambos géneros son muy parecidos. Y pues eso sería lo que compartiríamos con ustedes este día, o lo que queríamos compartir con ustedes este día relacionado al reino fungi, algunas de las especies que actualmente tenemos identificadas para la zona de Chalatenango, y pues esperamos que la información sea de provecho para ustedes y que sigamos conociendo cada vez un poco más las múltiples propiedades que tienen los macrohongos para nuestra vida, para nuestros ecosistemas. Recordemos que los hongos son por excelencia los descomponedores de la materia orgánica en nuestros ecosistemas, y que si ellos no existieran, pues tampoco podrían existir múltiples formas de vida. Entonces, es necesario conocerlos, protegerlos, cuidar estos recursos para que nuestros ecosistemas sigan funcionando de una manera saludable. Entonces, pues esto sería todo de mi parte. Como les mencioné, espero que la información haya sido de su agrado. Agradezco mucho su presencia y atención a la charla. Y pues vamos a revisar en este momento si hay algunas preguntas en el chat, y pues estamos abiertos a responder esas preguntas. También al inicio de la presentación están mis correos por si alguien necesita conocer algo más sobre Reino Fungi o sobre alguna área de botánica en la que les pueda ayudar, pues para mí será un placer el poderles apoyar. Entonces, muchas gracias por su presencia y por su atención, y vamos a revisar entonces las preguntas, poder ayudarles. Bien, veamos. Sí, exactamente, la licenciada Dolores Buenas Toledo. tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Bueno, antes que nada, felicidades por el trabajo, está bien interesante, muy bonito. Gracias. En el año 2010 yo hice mi trabajo de graduación en el Bosque de las Lajas. Sí. Delgado Mucho García. gusto. Gracias igual, y la verdad es que es bien alentador conocer más trabajo sobre macrohongos. Usted en la revisión bibliográfica se pudo dar cuenta que por parte de nuestro país, pues las investigaciones son bastante escasas. Exacto, sí. Entonces, pero mi pregunta, cuando trabajé con el profesor Lenciado Morales allá en Santana, hablábamos del potencial comestible. Sí, sí. Incluso pues, los hongos pueden sustituir algunas proteínas de las carnes. Sí, sí, Y correcto. la cultura para comer hongos, pues, no está tan enraizada como en otros países, por ejemplo en México. Incluso inoculan algunas mazorcas de maíz para poder obtener el hongo y hacer parte de sus comidas típicas. Sí, sí, exacto. Pero aquí en nuestro país no, ¿verdad? Entonces, por mucho potencial que exista dentro de los macrohongos, la gente no se los come. Sería muy difícil en sur, aunque sería una opción viable bastante para la población pues, de nuestro país, sobre todo para los agricultores y los problemas a veces que hay cuando pierden sus cultivos. Siempre hablamos de eso con mi asesor, de que sería una buena opción, pero en su investigación usted conoció gente que cocinara hongos, durante cierta época aprovechara la aparición de los cuerpos fructíferos
como por ejemplo Pleurotus o el famoso tenquique, que tienen buen sabor. Y porque nosotros la verdad solo lo escuchamos, solo imagínate hace 10 años, solo lo supimos por un dato referenciado, nada más como un decir. Sinceramente nunca conocimos a alguien que incluyera en su dieta, al menos durante cierta época del año, que incluyeran hongos. No sé si usted puro o conoce de gente de personas lugareños de ahí de donde usted pudo observar hongos, si ellos aprovechan el recurso o sencillamente es algo que se conoce que son comestibles, como por ejemplo las auriculares. Bueno, esa era. Bueno, Gracias muchas y gracias. gracias, Bueno, mucho gusto. sí, en el caso del estudio que se realizó en la zona, sí conocí a algunas personas que me mencionaron que ellos ingerían hongos, sobre todo de la especie Cantarellus cibarius, que en esa zona lo conocen como choras o choras, y incluso la gente, son muy pocos, sí, pero van al bosque de ahí de La Palma y lo van a recolectar y luego los pasan vendiendo en las casas. Entonces, algunas personas sí están ingiriendo, en el caso de esta especie del Cantarellus cibarius. Luego, también otras me manifestaron que sí han comido el tenquique, el famoso tenquique, pero que no es de todos los años, y precisamente por lo que les mencionaba de que el tenquique está muy relacionado con el árbol de huachipilín o la difisa americana. Y entonces, como los bosques de Huachipilín han ido desapareciendo de esa zona, es un poco ya más escaso, pero que me mencionaban que antes sí era muy común este tipo de hongos. Entonces, de ahí el único que sí me mencionaron que ingieren algunos pobladores es el Cantarellus cibarius. Y pues sí, muy válido su comentario, porque lastimosamente en nuestro país no tenemos una cultura micológica muy amplia, y por nuestra misma cultura pues quizás sería un poquito difícil el poder, el conocimiento para que la persona vaya y empiece a ingerir hongos. También en el caso de la mención de las proteínas, en otros países incluso las personas que están con este sistema del veganismo, pues utilizan algunos hongos para sustituir la parte de las proteínas cárnicas. Entonces, pues sería muy increíble, sería muy importante el poder ir ayudando a las personas a que cada vez vayamos conociendo nuestros hongos, aquellos que tengan algún beneficio, en este caso alimentario para nosotros. Y luego de lo que he mencionado así únicamente como un dato, es el uso en algunas zonas, sobre todo en algunos restaurantes de la zona occidental, de Pleurotus, que lo ofrecen como parte de su menú. Y entonces, pues ya poco a poco creo que la población va conociendo un poco más de los hongos. Y creo que también algo muy importante tomar en cuenta es el hecho de que pues casi siempre se les ha tenido como cierto temor, porque se cree que todos ellos son venenosos. Entonces, pues es importante este, ir dando a conocer las diferentes especies, los diferentes componentes que ellos puedan tener, y irle dando a la población cada vez más armas como recurso alimentario, sobre todo por las crisis que se vienen y que en algunos casos los hongos perfectamente podrían sustituir a algunos alimentos. Entonces, muchas gracias ahí por el aporte a la licenciada Sonia. No sé si alguien más Bueno, tiene una muchas pregunta. gracias a usted.
Buenas tardes, licenciado. Le habla Buenas Mauricio tardes, dígame. Andrade, le habla Mauricio Andrade de la sede de Huachapán, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales. Mucho gusto. Eh, Gracias igualmente. Mi consulta es esta. Qué tan educado se puede dar el aspecto en nuestro país? Y si es mejor adaptarlo a aspectos medicinales, porque hay especies que son muy similares, sin embargo, se han dado casos de que ha habido síntomas de envenenamiento, digamos, por decir así, o alucinógenos, ¿verdad? Porque sus características son bastante similares unas con otras, unas que son, por en el caso del más común que nosotros conocemos en nuestro medio es el tenquique, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que son similares y que pueden causar daños a la salud. Sí, en ese caso lo que se tendría que, bueno, a mi manera de ver, en mi opinión, precisamente lo que se debería de hacer es establecer ya una educación ambiental con nuestros pobladores, mostrarles algunos de los hongos que realmente nosotros ya tenemos como posibles sustitutos alimentarios. Porque es sí muy válido su comentario, hay algunos hongos que se parecen mucho y que al final, pues uno tiene propiedades alimenticias, el otro tiene propiedades tóxicas y entonces ahí se hace un gran problema. En el caso para nuestro país, el que más se está haciendo ahorita como el Pleurotus ostreatus, que como les mencionaba, ya se venden las cepas en Senta para que las personas lo cultiven en sus casas. Entonces, en el caso de Pleurotus, sí es ya un poco más común, ya se está viendo un poco más de cultura alimentaria de este tipo de hongos, pero en el caso de otros, sí yo considero que mucho más estudios respaldados por la academia, respaldados por procesos científicos, por supuesto, y que nos ayude a ir inculcando esta cultura en la población. Luego, en el caso de los procesos o de los complejos orgánicos utilizados en medicina, pues también sería muy interesante. Porque, tal como lo mencionaba licenciada Sonia, en nuestro país si los temas de investigación o las investigaciones en macrohongos son escasos, ya no digamos las investigaciones a nivel de compuestos químicos o de alcaloides o de otro tipo de compuestos orgánicos que puedan tener los hongos, pues son realmente escasísimos. Entonces, habría que apostarle también algunas propiedades para establecer tanto el valor alimentario como el valor medicinal que podrían tener algunos de nuestros hongos. Y entonces a nivel de población sí es un poco difícil, hemos tenido que enfrentarlo, pero creo que poco a poco podemos ir logrando que tengamos una mejor cultura. Muchas gracias, licenciado. Bueno, la otra. No pude haber dado el promotor. Lo toma, está como ya como el barrio. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta. Bien, veamos si hay por acá en el chat. Si en cuanto a la pregunta, si se pueden diferenciar los hongos alucinógenos de los comestibles a simple vista, no. A simple vista es un poco complejo el poder identificarlo, al menos que nosotros ya pues un poco a los organismos y que ya tengamos
un poco de conocimiento en cuanto a las propiedades que presenta una u otra especie. Pero a simple vista generalmente es un poco complicado. Cuando ya tenemos muy propias de la especie que nos diga realmente que esa especie es comestible, entonces pues podemos hacer uso de ella. O cuando, por ejemplo, la mayoría de hongos que crecen sobre el estiércol de ganado vacuno, por ejemplo, psilocibe, conocibe, y otros que poseen esta propiedad de este compuesto orgánico de la psilocibina, son utilizados como hongos alucinógenos, ya en actividades de recreación por algunos grupos, sobre todo grupos de jóvenes. Pero de ahí, de reconocerlos, solamente porque lo veamos, sí es un poco difícil. Sobre todo también porque en algunos casos, como ya mencionábamos anteriormente, hay algunos que son muy parecidos entre ellos, son totalmente diferentes en cuanto a sus propiedades químicas. Entonces, en el caso de los hongos, siempre hay que tener un poco de cuidado a la hora tanto de recolectar un hongo para otros tipos de actividades. Algo muy importante que debemos saber es que no nos vamos a enfermar o no nos vamos a contaminar por el simple hecho de tocar un hongo. El hongo solo nos va a dañar, solo nos va a provocar un daño a nivel dependiendo del tipo de toxicidad o de toxina que él tenga, si lo ingerimos. Ya si lo ingerimos, sí, lógicamente nos va a un tipo de daño, pero si solo lo tocamos no hay ningún problema. Ya no nos vamos a enfermar o envenenar por eso. Luego, ¿cómo identificar hongos venenosos? Hay en el caso de los hongos venenosos, pues únicamente se hace a través de catálogos o a través de guías de identificación con aquellos hongos que ya se han estudiado sus propiedades tóxicas, porque tanto a nivel de país como a nivel internacional, algunas de todas estas propiedades de los hongos todavía siguen misteriosas. Entonces, sí también es muy difícil lograr evidenciar cuando un hongo es venenoso a simple vista. Aquí no es tan común como, por ejemplo, cuando nos dicen, en el caso de algunas ramas, entre más brillante su color, pues ella es mucho más venenosa y que es una advertencia. En el caso de los hongos, no. Los hongos generalmente nos pueden parecer como muy al verlo a la vista, pero sus propiedades pueden ser algo peligrosas para nosotros. Entonces, en el caso de los hongos sí es de tener mucho cuidado. Y en el caso de, como le mencionaba, en el caso de los venenosos sí, guías de identificación o algunos trabajos de identificación que muestren algunas especies a las cuales ya se les hicieron los análisis toxicológicos, pues los podemos identificar, porque a simple vista sí es muy, muy difícil. Bien, vamos a ver acá. Buenas tardes a todos, un saludo. Sí, el estudio de la micología es muy interesante y pues tenemos ahí mucho potencial para estudiar acá a nivel de país. Bien, y en el caso de la pregunta de Wilfredo Benjamín, si hay algunas especies nativas con potencial a cultivarse, hasta ahorita con la que se ha tenido más éxito es el Pleurotus ostratus o el hongo ostra, que es el que pues se ha trabajado más, se ha estudiado más y pues ha dado mucho éxito su cultivo.
De ahí tengo entendido que se ha intentado, por ejemplo, hacer crecer en laboratorio al tenquique o en algunos otros medios diferentes a su hábitat o a su relación con el huachipilín. Sin embargo, pues hasta ahorita no ha dado muy buenos resultados. Crece, según me han contado, crece hasta la parte del micelio, pero luego no forma cuerpos fructíferos. Entonces, le menciono que ha tenido mucho mayor éxito acá en nuestro país es el Pleurotus. Y de ahí el otro que también se cultiva, tengo entendido que lo cultivan en Guatemala, pero aquí no tengo conocimiento, es el Agaricus, que es el famoso champiñón. Pero en el caso del Agaricus es necesario tener temperaturas muy bajas, es decir, él es de ambientes con temperaturas y humedad muy frescas, y que en nuestra región pues se hace un poco difícil esta situación. Luego, en el caso de los compuestos químicos, pues habría que analizarlos, habría que hacer la bromatología de todos estos honguitos, por lo menos de los que ya tenemos identificados que son un potencial alimentario o que son un potencial alimenticio para nuestro país y para el mundo, si lo queremos decir así, ¿por qué no? Entonces, pues serían otros temas de investigación a la cual tendríamos que asumir el reto nosotros y también ayudar o hacer que nuestros estudiantes también se emocionen y empiecen a estudiar y a trabajar ya con los macrohongos. Entonces, en cuanto a compuestos químicos o análisis bromatológico de los hongos, sí, todavía en el país no se ha trabajado mucho, por no decir que no se ha trabajado en esa parte. Y luego, en las especies nativas que se podrían tener un potencial para investigar las propiedades de dichos compuestos, pues hay varias especies que podríamos tratar de identifiquen esos compuestos o sus propiedades. Sin embargo, pues lo primero que tenemos que hacer es lograr identificar cuáles son las especies que nosotros tenemos en el país, porque hay muchas especies porque todavía no las conocemos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, podríamos trabajar con algunas especies del género Amanita, que se han reportado como unas 7 u 8 para la zona de Chalatenango, que algunas de ellas pues ni siquiera les hemos podido llegar a la especie porque es necesario hacerles estudios moleculares para poder determinar la especie que es. Entonces, entre nuestros bosques sin duda habrá muchas especies escondidas que nos podrían dar sorpresas. Y como les menciono, está en nosotros lograr que nuestras nuevas generaciones pues vayan retomando o más bien iniciando con esta cultura de conocer y de estudiar a los macrohongos. De ahí, otra de las especies que ya conocemos aquí, pues algunas de ellas sí ya a nivel de otros países sí ya han estudiado sus propiedades, tanto a nivel de propiedades químicas, propiedades tóxicas o propiedades alimentarias. Entonces, sería también de ir retomando para nuestros estudios todas estas ideas. Y menciona muy bien las especies nativas. Pues en cuanto a especies nativas de macrohongos, si no tenemos un listado o un documento que nos diga, o una sistematización que nos diga este hongo es exclusivo de El Salvador. Y entonces, pues ahí también hay mucho que trabajar aún. Entonces, pues esa sería la invitación en cuanto a estos temas, pero sí me parece muy interesante el hecho de que ya estemos viendo ideas de ir implementando el cultivo de hongos en nuestros huertos escolares, pues eso sería
muy fantástico para el conocimiento de nuestras nuevas generaciones. Luego, en el caso de los nutrientes que nos aportan los hongos, en el caso de los componentes alimenticios que más se han identificado son algunos compuestos proteicos, vitaminas del complejo B, que también se han identificado en algunos de ellos, y vitamina C. Estos, como les mencioné anteriormente, principalmente se han identificado que son altos en proteínas, sobre todo cuando ya están secos, aquellos que lógicamente podemos ingerir como parte de nuestra dieta alimentaria. Otros también, por ejemplo, algunas Ganoderma, algunos Agaricus, se están investigando también porque al ingerirlos en nuestra dieta, no, tal vez no de forma diaria, pero sí de una forma un tanto recurrente, también se está investigando que ayudan mucho en los procesos de prevenir enfermedades como el cáncer o también ayudar al sistema inmunológico de las personas. Como les menciono, para el caso de nuestro país, sí sería algo muy importante y algo muy ideal que tratáramos de ir estudiando un poco cada una de estas propiedades de nuestros hongos, o por lo menos de la región, cuáles son las propiedades tanto tóxicas como alimentarias que ellos nos puedan. Entonces, esas serían las más comunes que encontramos en cuanto a propiedades alimentarias en chakras. Ahí no tenemos datos así certeros que nos ayuden a evidenciar que tenemos una micorriza gigante, como en el caso de la micorriza que está en el estado de Oregon, en Estados Unidos, que se cree que es el organismo vivo más grande del mundo, que es una micorrización extensa a lo largo de varias hectáreas. No recuerdo ahorita bien el dato de marca de esta micorriza, pero que sí es de la especie Armillaria ostoyae. Para el país no tenemos datos de micorrización, ya no tenemos así un dato certero que nos diga qué tanto puede abarcar en una zona de un bosque la micorriza de una especie. En el caso de los hongos que les presenté en el estudio, pues únicamente lo que nosotros tenemos es que son especies que forman micorriza, pero no sabríamos decir qué tanto o tener datos para extrapolar y poder decir o sacar un estimado de cuánto más o menos crece esa micorriza a lo largo de todo el bosque. Con esta pregunta me recuerdo de que cuando nosotros realizamos las colectas, lo hicimos desde los 1000 metros hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar, y aproximadamente algunas especies empezaron a aparecer a los 1000 metros, 1200 metros, y a partir de los 1200 metros las fuimos encontrando siempre a lo largo de toda la zona de estudio. Entonces, pues tal vez podría ser una indicación de que la micorriza ha crecido bastante a lo largo de todo el bosque. Pero sí les mentiría si les digo si tenemos micorrizas extensas para el país. Y de ahí, en cuanto a tamaños de los cuerpos fructíferos, pues no tenemos géneros muy grandes. El estudio, la más grande que se reporta es la Macrolepiota doblicaula. O de las que nosotros colectamos, tenían más o menos unos 30-35 centímetros de altura y un sombrero de 20 centímetros de diámetro.
pero en cuanto a los tamaños, ya el tamaño del cuerpo fructífero. Pero de ahí, de procesos de micorrización, sí, todavía no tenemos nada. Y si hay algunos de ellos más propensos a crearlas, sí. Hay algunos que son exclusivos de bosques, de coníferas, por ejemplo, en el caso de algunos boletales. De boletales únicamente los vamos a encontrar en bosques de coníferas. Ellos siempre van a estar ahí formando micorrizas con algunas especies. Y luego, por ejemplo, amanitas, rúsulas, lactarios se encuentran mucho en bosques donde haya presencia de quercus o de robles. Es ahí donde vamos a encontrar este tipo de micorrizas, porque ellas son muy específicas para ciertos tipos de árboles, en este caso en época que fructifican los macrohongos. Hay ahí está la especie, por ejemplo, de el Lactarius índigo, que es el famoso hongo azul. Allí es bastante común y es precisamente porque hay presencia de quercus y eso le ayuda a establecer la zona de micorrización y por supuesto de fructificación del hongo. Entonces, principalmente esos serían algunos de los géneros que forman micorrizas. Y luego, bueno, ¿qué nutrientes nos aportan los hongos? Ya hablamos más o menos de ello. Luego, si de acuerdo a la toxicidad de los hongos al ser ingeridos, se podría hacer un control de parte institucional para su cultivo en las huertas caseras. Sí. Como les mencionaba, quizás ahí lo más principal y a lo que yo le apostaría siempre es a establecer sinergias entre instituciones y que por supuesto nos ayudemos de unas instituciones a otras aportando no solo el conocimiento, sino también aportando instalaciones para el estudio, etcétera, como los laboratorios, por ejemplo. Y sí sería, por ejemplo, los análisis bromatológicos que ya les mencionaba antes de las diferentes especies y que nos ayuden a dilucidar cuáles de estas especies se podrían cultivar en nuestros huertos y, por supuesto, darle la información tanto a docentes como a estudiantes cuáles son los aportes nutritivos que tiene ese hongo. Esto, por supuesto, aparte de que la finalidad sea que las personas conozcan estos hongos, pues que también vayamos ya teniendo un poco más de cultura micológica en el país para ir tratando a que los hongos sean más reconocidos. Pero sí, ahí en el caso de esa pregunta es muy necesario que establezcamos sinergias entre instituciones y que, como les menciono, nos apoyemos los unos a los otros para ayudarnos y poder lograr mayores competencias en educación, competencias alimentarias en este caso, etc. Luego, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Buenas tardes. Quizás ya por honor al tiempo y el que hemos probado ya bastante tiempo al licenciado Vázquez Díaz, vamos a ir dejando hasta ahí la parte de las preguntas. Si gusta nos deja también el contacto nuevamente para que lo puedan tomar los compañeros y estudiantes, licenciado. Y en nombre de las autoridades de la facultad, del equipo de Universidad en Línea, especialmente de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, agradecerle por su tiempo y disposición en darnos a conocer sobre este importante tema. Nos ha dado a conocer bastante de las características, de la importancia y del uso de algunos hongos. Entonces, estamos muy agradecidos por esta ponencia que nos ha dado, que creo que ha sido muy interesante para todos, introducirnos más a este grupo de organismos que, como ya usted lo mencionaba, a veces son poco estudiados y no le damos ese papel importante a este tipo de organismos. Sí, exactamente. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presencia, muchas gracias por el interés, por las preguntas.
todo esto pues nos ayudando a comprender cada vez un poco más a nuestros grupos de diferentes organismos. Agradezco mucho al proyecto de educación en línea de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador por esta oportunidad. A todos ustedes y pues como les mencioné, estamos ahí por cualquier pregunta que surja, cualquier comentario, cualquier duda